Mísera humanidad, la culpa es tuya. Esto dijo Goya tras retratar el horror de la guerra en sus grabados. Hablamos del horror humano y de un cruce de tiempo, de palabras e imágenes y sobre todo de imaginación en escena. Es Humanidad, una obra dirigida por Raquel Camacho. Bienvenida a Terón y Cuenta Nueva y gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Empezamos esta temporada preguntando a nuestros invitados e invitadas acerca del teatro del siglo XXI. ¿Qué crees que distingue el teatro contemporáneo? ¿Qué se está haciendo ahora sobre las tablas que no se hacía? ¿O qué se sigue haciendo igual? Uf, qué pregunta tan difícil, porque la verdad es que, bueno, creo que conviven ciertas ideas, ciertos recursos que han estado siempre ahí, pero están transformados, ¿no? A través del tiempo, a través de una sociedad, de una mirada y sí, efectivamente, de un mundo, ¿no? En el que habitamos. Entonces es una transformación, igual que se transforman otras cosas, pues obviamente la cultura, el arte y las diferentes disciplinas artísticas también son transformadas. Por ejemplo, nunca hay los clásicos están ahí, siempre hay una conexión con ellos, no podemos olvidarnos de ellos. Eh, permanecen y forman parte de nuestra idiosincrasia y de nuestra necesidad de comunicar ciertas ideas. Y cómo establecemos un puente para acercarnos a ellos es lo que seguramente es diferente, ¿no? No puedo pensar como una persona de otra época, tengo que pensar como la persona que soy hoy en día, Ujú. con unos hacia un lugar, hacia otro, con otras atracciones. Luego yo soy bastante ecléctica, entonces me gusta hacer convivir cosas muy diferentes. Bueno, y de Y hecho, estoy respondiendo la pregunta, pero creo que en cuanto a las formas sí que hay una fusión de lenguajes, eso sí que creo que es algo que coincide mucho más, que hay un ensamblaje de tanto de formas como de contenidos, ¿no? En una puesta en escena. La forma en la que transmitimos al espectador no es tan estanca, no es te cuento esto y luego esto por otro lado. Creo que dentro el teatro contemporáneo y la creación contemporánea en todas sus disciplinas hay un intento y una voluntad de tratar de ensamblar lenguajes. Y bueno, eso podría ser, esto no es de hoy, no es de ayer, es desde hace bastante tiempo, pero podría ser algo como una insistencia, ¿no? precisamente de todos esos lenguajes realmente que se van ensamblando, vamos a hablar mucho en Humanidad, una función por la que hoy estás aquí, una función que diriges. Precisamente Goya decía, ¿no? Mísera humanidad, la culpa es tuya. Este es el punto de partida de este espectáculo que nos lleva a mirar la guerra desde una forma lejana, pero también con la crudeza con la que lo hacía Goya, que lo hizo como nadie. Y además es curioso que lo hagáis a través del circo, que a priori puede parecer una paradoja, pero que en realidad como idea es demasiado atractiva. Mm, Bueno, claro, bueno, Goya fue otro que transformó la mirada. Estamos hablando de 1800, donde anteriormente todo era bélico, solemne, ceremonioso en relación a la guerra, y no, le dio la vuelta, sacó las tripas, abrió en canal todo eso y nos lo mostró de una manera más cruda porque era lo real, ¿no? O sea, quería mostrar lo que realmente una persona que no quiere ser asociada en absoluto a la guerra necesita mirar y recopilar eso. Como él lo recopila ya es una forma muy nueva, ¿no? Que ha permanecido y que permanece en el tiempo, ¿no? Bueno, también eran grabados. Si hubiera sido fotografía, hubiera llevado demasiado al morbo, ¿no? A través del circo, claro, a través del circo. Pues es que el circo todo lo puede. Para mí es algo, para mí es algo que siempre está ahí, ¿no? O sea, el circo tiene una dramaturgia por sí misma en la que la forma revela contenido. Eso es algo que a mí me interesa mucho en la escena contemporánea. No hay que ir
que subrayar nada, no hay que ir más allá porque basta con organizar bien esas ideas como para transmitirlas, ¿no? A través de las acciones y de lo que se plantea, ¿no? A través del circo. Entonces, claro, sí, es muy circense. O sea, sí, vas a mostrar situaciones extremas eh, relacionadas ya sea con la vida, la muerte, o sea, claro, ahí el circo cumple una función fundamental porque por un lado nos alejaría de esa cotidianeidad y nos acercaría a precisamente una barbarie, ¿no? Una barbarie, un abismo, un montón de cosas que tienen que ver con lo no cotidiano y entender el horror desde lo no cotidiano, desde no normalizarlo, alejarnos de esa normalidad que encontramos en el espanto, ¿no? Que es como siempre decimos, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede ser? Ya eso se lo preguntaba a Goya. ¿Por qué? No se puede saber por qué. Pues es que no, quienes no formamos parte de estas decisiones de guerra y de muerte, no, pues nos tenemos que preguntar por qué. Es que no, nunca vamos a encontrarla, por mucho que se argumente, se encuentre, se trate de por qué, pues es que siempre nos lo vamos a preguntar. Entonces, bueno, fue una persona que se acercó a eso y el circo para mí me parece el lenguaje perfecto en ese sentido. Las cuatro piezas están inspiradas, creo que es importante decir que realmente no tratan de representar esos grabados de Goya, no tratan de ilustrarlos en ningún momento, son un punto de partida. Entonces, para las cuatro direcciones de circo que hay, es importante, yo no soy la directora del espectáculo completo, yo he dirigido los fragmentos ha escrito María Folguera y que llevan a cabo Marcos Pereira, Julia Monge y Fernanda Horaci. Y, bueno, y hemos hecho un trabajo en conjunto, ¿no? De alguna manera, porque las piezas pertenecen a cada director, ¿no? De manera absoluta. Entonces era un punto de partida, quiero decir, que ha sido un punto de partida que les ha hecho conectar con algo personal, en algunos casos más personal, en algunos casos tiene algo más épico y más como mirada hacia el mundo, ¿no? Pero, pero yo me quedaría con eso, ¿no? Con que hay un punto de partida. Veo un grabado, lo miro, lo detecto y cómo empiezo a tirar, y aunque esté hablando de la guerra, pero qué guerras se producen en mí, ¿no? ¿Qué conflictos? El conflicto individual, ¿no? Humano, ¿no? Casi cotidiano, casi de supervivencia. Esto también está presente. Decíamos que precisamente cuando se mezclan esos lenguajes, el circo resulta muy atractivo por la forma, porque al final también la pintura realmente se fija mucho más en la forma que en el contenido, ¿no? La manera de narrar de Goya también genera la otra mirada. Bueno, para mí es igual de importante la forma que el contenido. Creo que la forma nunca puede estar por encima. Lo que me interesa es una forma que revela un contenido. Si no, estamos hablando de algo superficial. Entonces, bueno, yo soy súper exigente con esto. Todo cuenta, ¿no? El escenario es un lienzo en blanco, vamos componiendo, vamos creando unos argumentos, unas ideas, unas narraciones, una serie de tensiones. Si voy a crear una forma que no me está transmitiendo un contenido o que lo ilustra, que es otra manera también de no contarlo, ¿no? Y de crear algo superficial, pues yo ahí siempre tengo puesta el foco, ¿no? O sea, siempre para mí hay exclamaciones en eso. Es difícil, no siempre se consigue de la manera que una quiere, no siempre puedes llegar a esas cosas porque son muchos ingredientes y aunque todo depende muchas veces sentimos que todo depende de una, pero no todo depende de una, o sea, eso está claro. Pero sí, eso es importante. Entonces, por eso digo que el circo es una forma que revela contenido en sí misma. O sea, si está bien creado, no tiene nada, no es superficial, no puede serlo. No necesita palabras de apoyo, no necesita nada. Eso es lo que a mí me maravilla.
¿no? Cómo se sostiene por sí mismo. En O sea, cierta más que una forma. pueda ser por su espectacularidad y todo eso, sino como una disposición de una tensión ahí, ¿no? Para quienes hacemos teatro, a veces crear la tensión, bueno, hay una serie de recursos para hacerla y tienes que tener una imaginación para llevarla a cabo, pero a mí lo que me fascina del circo es eso, ¿no? O sea, cuando están las cosas en su sitio, y yo creo que esto sucede en humanidad, hay una tensión que habla por sí sola, no necesitamos nada más. Eso es Sí. hermoso. Y en cierta forma también en humanidad supongo que hay algo de la imaginación contra el horror, ¿no? Contra, con, contra, muchas preposiciones. Sí, claro, también hay, en algunas piezas hay un intento de querer salir de ahí, ¿no? Y de buscar ese, bueno, es que hay algo muy de la supervivencia en las piezas de circo. Igual que en los textos de María Folguera, en los cuales Susan Sontag y Goya dialogan, se encuentran, no dialogan entre ellos, pero sí comparten y conviven en una serie de ideas, en unas miradas diferentes hacia la guerra, puesto que él lo vio y ella no lo vio, los sucesos. Ahí hay son muchas cosas. Por un lado están las reflexiones, como digo, de Sontag y Goya, cómo nos relacionamos con la idea de guerra, quienes no la hemos vivido, cómo pensamos que se relacionan quienes sí la han vivido y, y luego cómo desde el lugar de la víctima la supervivencia, esto está muy presente en las piezas de circo. Entonces sí, la supervivencia, tal vez algo de humor contra la guerra es difícil sacarlo ahí, ¿no? Pero sí, aparece. Es muy interesante precisamente en esos textos en los que se reflexiona sobre la representación del horror en la guerra y también el efecto y la representación que se hace sobre ese dolor, que, cómo se representa eso en el espectador. Bueno, esto siempre es un... ¿Cómo lo recibe el espectador, quieres decir? Esto siempre es un misterio, porque, claro, yo me sé la vida de Goya por circunstancias de la vida y por la... Bueno, para mí es un dios, ¿no? Un dios de los de mi religión, ¿no? Hablo como Leo Bassi, tiene ahí sus dioses en su, en su iglesia católica, pues yo tengo mis dioses también y Goya es uno de ellos. Entonces, ese revés a mí me interesa mucho como persona y también como directora, como creadora, me interesa mucho el revés de las cosas, darles un poco la vuelta. Entonces, pues cuando alguien se la da, como se la da a ella y como se la da a Susan Sontag, eso me interesa. ¿Cómo lo va a recibir el espectador? Pues siempre somos responsables de lo que emitimos hacia el espectador y podemos controlar hasta cierto punto, ¿no? Porque el bagaje de cada espectador es diferente y no podemos controlarlo. Hay una voluntad de control y ahí pues podemos cerrar más las ideas, abrirlas más, pero no está enfocado hacia el dolor y hacia el sentimentalismo. No tiene nada que ver con eso. O sea, dolor y sentimentalismo, perdón que lo haya puesto en la misma frase como si fueran sinónimos de algo. No tiene nada que ver, pero no queremos provocar eso. Queremos provocar más reflexión. Queremos que estén las mentes ahí en los patios de butacas activas, junto a los corazones, pero, pero que no haya ese, ese dolor, porque ya eso ya está, ¿para qué lo vamos a sumar, ¿no? Entonces hay un intento también en Susan Sontag y en Goya, en los textos de María Folguera, hay un intento de querer desentrañar y querer descifrar sin éxito, ¿eh? Es algo más. Es un Hay una intento. parte de acontecimientos sin éxito, o sea, se quiere desentrañar sin éxitos ese por qué. No se puede saber por qué, ¿no? Que es un misterio realmente y no precisamente un misterio sagrado. Para mí es lo menos sagrado que puede haber, ¿no? Una situación, un contexto de guerra.
Bueno, al final lo decías cuando construyes toda esta situación, verdaderamente intentar buscar el porqué es casi imposible, pero también supongo que es la mayor parte del sentido del arte, ¿no? Aunque no encuentres el porqué, pues por el camino hay cierto, no sé si alivio a lo mejor. Y lo hacemos para eso, para preguntarnos todo el rato cosas. Bueno, no sé, yo lo hago para eso y creo que me consta que mucha gente también. Esto es, esto es algo que tiene que ver mucho, ya que me preguntabas al principio, con el pensamiento de la escena contemporánea, ¿no? Claro, a veces se han dado respuestas, se ha tratado de dar respuestas, ¿no? Mm, Y ahora, pues yo creo que como las respuestas no están, como ni siquiera hay una visión conjunta del mundo, todo lo contrario, ¿no? La visión siempre es personal, individual, de lo que miramos, cualquier situación. Pues ahí, claro, no hay otra. Cuando hablamos precisamente de la construcción del espectáculo, este espectáculo tiene algo muy particular, que es la unión de muchas disciplinas desde puntos de vista distintos. Supongo que en este caso sí que vale la pena analizar muy mucho cómo se ha construido, qué dificultades os ha supuesto desde juntar los grabados de Goya con la reflexión desde Susan Sontag, con el hecho físico de construir el circo que requiere unos tiempos y unas necesidades técnicas indudables. Al final, son muchas disciplinas, muchos retos en un mismo espectáculo. Bueno, pues la logística, como se puede suponer, no es nada sencilla. Es difícil. Yo estoy aprendiendo mucho a nivel tiempos, claro. Yo tengo una conexión, o sea, una experiencia muy breve con el circo, ¿no? O sea, me encantaría. Uf, ahí me encanta. O sea, yo me encantaría dirigir circo, la verdad. Eh, bueno, por un montón de motivos, pero claro, se aprende un montón. Son otros tiempos a todos los niveles, tanto de proceso como de montaje, como de todo, de creación. Y, y no solo, no es que sean unos tiempos más lentos, porque creo que en algún sentido también son más rápidos, porque en el teatro muchas veces nos detenemos mucho en tratar de comprender algunas cosas, de analizarlas. No sé si esto es tan bueno o tan malo. O sea, el excesivo análisis también para mí destruye muchas cosas, mucha inmediatez, mucha frescura, mucho abismo, ¿no? Y lanzarse ahí, nunca vamos sin pensar, eso no existe, eso venga, no pensemos, o sea, siempre vamos a pensar, pero bueno, pensar de otra manera, ¿no? Me parece interesante, no, no. Y sí, claro, o sea, es un armazón complejo, no es complejo como, ay Dios mío, esto no se sale, pero bueno, hay que tener en cuenta que es un equipo muy grande, con necesidades muy diferentes y bueno, pues es que es la vida, ¿no? O sea, eso sí que es hermoso, la vida es como lo multidisciplinar, porque al final todo el mundo tiene necesidades diferentes y al final te tienes que adaptar. Sin adaptación no hay encuentro, es imposible. Entonces, cuando sucede algo en el que alguien o algo si no hay adaptación no se puede, es que no se puede, la verdad. Cuando es un equipo muy numeroso de gente y eso, y las diferentes necesidades, me estoy repitiendo, la verdad, con la misma idea porque la idea es convivencia y adaptación con mayúsculas. Y esto es importante, Y al es final muy... hemos hablado de un montón de cosas y podríamos hablar de un montón más, pero creo que todo se sintetiza en el título, humanidad. No se puede decir más con menos. Sí, la palabra no es pequeña, es una gran palabra. Sí, humanidad con exclamaciones, sin exclamaciones, con interrogaciones, con minúsculas, incluso la primera letra. Yo me la imagino de un montón de palabras ese título. Soy una... Me encantan los títulos, el mundo de los títulos, ¿no? Cómo decidir, me parece cómo acotar de la manera más... Y precisamente aquí no se acota nada, al contrario, aquí se abre absolutamente, ¿no? Con esa palabra que tanto abre y en la que cabe todo.
lo sublime, lo miserable y todo lo que componemos, ¿no? Que son tantas y tantas cosas. Mm. Pues ahí está Humanidad del 17 al 21 de mayo en el Teatro Circo Price de Madrid. Gracias por habernos acercado a este espectáculo que desde luego promete ser algo muy muy especial y en el que cabe todo, en esa humanidad, ya que cada uno la escriba, cuando acabe la función, que cada uno la escriba como considere. Eso es. Muchas gracias. Os esperamos allí a todo el mundo y nos encantará, bueno, compartir la experiencia que está siendo. Es algo también muy, tiene una parte muy experimental. Por supuesto, el espectador ve un resultado, pero hay una parte muy experimental del proceso. Es un proceso muy, es único, es un proceso muy, muy genuino, muy auténtico, ¿no? De las personas que lo han ideado, entre María Folguera, con el Teatro Circo Price, con la Granerie de Toulouse, con el Instituto Francés, con la decisión de esos directores de circo, esos elencos, luego los elencos que están en mis partes, que funcionan más como un hilo conductor de toda la historia de Goya en ese momento. Bueno, pues eso, que sí, que es muy, que tiene una gran amplitud de miras y yo creo que ojalá y el público, espero que también lo reciba así, ¿no? Como, pues eso que empezábamos hablando, ¿no? Partimos de un clásico en el sentido de paradigma con, para traerlo hacia nuestra inquietud, una guerra que no deja de venir nunca, siempre está ahí. Mm. Mm, ¿Por qué vuelve? Porque no nos podemos deshacer de ella. Esto forma parte de las, no digo las frases exactas para que luego el espectador la sienta ahí por primera vez, pero porque, porque la guerra vuelve, porque torna una vez más, eso dice Sontag, ¿no? En sus reflexiones y bueno, lo decimos todas las que estamos ahí. Pues esto es Humanidad. Muchísimas gracias, Raquel. Muchas gracias a ti.